Imagina por un momento que tus emociones fueran un automóvil. Algunas veces avanzan con fuerza, otras se quedan atoradas en el tráfico y en ocasiones te llevan por caminos que no querías recorrer. Ahora piensa, ¿y si pudieras tomar el volante con total confianza? Si cada emoción, la alegría, la frustración, el miedo o la ira, pudiera ser una herramienta que te impulsa en lugar de detenerte. Eso es exactamente de lo que trata este libro, la disciplina emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. Se trata de entender tus emociones, escucharlas y aprender a gestionarlas para que trabajen a tu favor, no en tu contra. La vida moderna nos exige estar conectados, ser productivos y alcanzar metas ambiciosas. Pero ¿qué pasa cuando el estrés, la ansiedad o la frustración toman el control de nuestra mente? La mayoría de nosotros ha experimentado momentos en los que una emoción intensa nos hace tomar decisiones precipitadas, dañar relaciones o abandonar nuestros objetivos. La disciplina emocional es la clave para evitar que eso suceda. En estas páginas encontrarás herramientas prácticas, estrategias respaldadas por la ciencia y ejercicios que te enseñarán a observar tus emociones, responder con conciencia y actuar con poder incluso en las situaciones más desafiantes. Aprenderás a convertir la ira en motivación, el miedo en valentía y la frustración en claridad. Este no es solo un libro para leer, es un manual para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Cada capítulo está diseñado para que no solo entiendas tus emociones, sino que desarrolles la fuerza interna para dirigir tu vida con propósito, claridad y confianza. Prepárate para un viaje que cambiará la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. La disciplina emocional no es un lujo, es una habilidad que todos podemos aprender. Y cuanto antes comiences a cultivarla, antes descubrirás el verdadero poder que ya vive dentro de ti. Bienvenido al primer paso hacia una vida consciente, equilibrada y extraordinaria. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. ¿Qué es la disciplina emocional? La disciplina emocional no es un concepto abstracto ni un lujo reservado a personas con una voluntad inquebrantable. Es una habilidad esencial, tan práctica como aprender a conducir, tan transformadora como aprender a leer. Cada día, desde que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche, nuestras emociones nos acompañan y moldean nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra sensación de bienestar. La forma en que respondemos a la ira, al miedo, a la ansiedad o incluso a la euforia determina en gran medida el rumbo de nuestra vida. Muchas personas viven atrapadas en la ilusión de que sentirse bien es cuestión de suerte o de circunstancias externas, y que controlar la propia vida depende únicamente de fuerza de voluntad. La disciplina emocional rompe ese mito. Significa entrenar la mente para reconocer las emociones en el momento justo, aceptar lo que sentimos sin juzgarnos y aprender a actuar de manera consciente, sin dejar que un impulso momentáneo dicte nuestras decisiones. Es en esencia tomar el volante cuando todo parece caótico, cuando los pensamientos se aceleran y la presión externa nos empuja a reaccionar de manera automática. Ser disciplinado emocionalmente no significa suprimir sentimientos, porque eso solo los hace más fuertes y peligrosos. Significa mirar a cada emoción a los ojos, entender de dónde viene, qué necesita y cómo puede ser utilizada. La ira puede ser energía para actuar con decisión. El miedo puede ser un faro que te prepara para lo que viene. La tristeza puede abrir puertas hacia la introspección y la creatividad. Cada emoción, cuando se comprende y se canaliza correctamente, se convierte en un motor que impulsa la acción en lugar de un freno que detiene el progreso. Y esta habilidad no surge de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y un compromiso constante con uno mismo. Es como un músculo que se fortalece cada vez que lo usamos, cada vez que elegimos responder en lugar de reaccionar, cada vez que mantenemos la calma mientras el mundo alrededor parece desmoronarse. La disciplina emocional también es resiliencia.
Nos enseña que no somos esclavos de nuestras circunstancias, que aunque no podamos controlar todo lo que ocurre fuera de nosotros, siempre podemos decidir cómo responder. Nos libera de los altibajos extremos que nos hacen sentir atrapados. Nos da claridad para tomar decisiones difíciles y nos permite sostener la motivación cuando las metas se ven lejanas o los obstáculos parecen insuperables. Cuando desarrollamos esta disciplina, empezamos a notar un cambio profundo en nuestra vida. Las relaciones mejoran porque respondemos con empatía y no con reactividad. Los objetivos se cumplen porque persistimos aun cuando la motivación flaquea. Y la paz interior deja de ser un lujo ocasional para convertirse en un estado que podemos cultivar diariamente. En este libro, aprenderás que la disciplina emocional no es solo una serie de técnicas, sino un estilo de vida. Cada capítulo que guiará a través de ejercicios, reflexiones y estrategias que te enseñarán a observar tus emociones, comprender su origen y utilizarlas como herramientas de crecimiento. Descubrirás que las emociones, lejos de ser enemigos, son aliados poderosos cuando sabemos cómo manejarlas. Aprenderás a diferenciar entre reacción e intención, entre impulso y decisión consciente, y comprenderás que la verdadera libertad emocional no es no sentir, sino sentir y elegir cómo actuar a pesar de lo que sentimos. Al comenzar este viaje, es importante que tengas en mente que la disciplina emocional no se trata de perfección, sino de progreso. Habrá momentos en los que tus emociones te dominen, momentos en los que reaccionarás de manera automática y sentirás que retrocedes. Es normal, humano y parte del aprendizaje. Lo que marca la diferencia es la constancia, la voluntad de levantarte, analizar, reflexionar y seguir avanzando. Cada pequeño paso hacia la gestión consciente de tus emociones fortalece tu capacidad de vivir con claridad, propósito y poder personal. Este primer capítulo no pretende darte respuestas mágicas, sino abrir tu mente a la posibilidad de que tus emociones pueden ser tus mayores aliadas si aprendes a entenderlas y controlarlas. Desde este punto, todo lo que leas, practiques y experimentes será un paso más hacia la construcción de una vida en la que tú eres el conductor y no las emociones el pasajero que decide el camino. La disciplina emocional es el arte de vivir con conciencia, de responder en lugar de reaccionar, de transformar cada desafío, cada frustración y cada miedo en un impulso que te acerque a la versión más fuerte, sabia y equilibrada de ti mismo. Es un viaje que empieza hoy con una decisión simple, pero poderosa. No dejar que tus emociones gobiernen tu vida, sino aprender a gobernarlas tú a ellas. Capítulo 2. La ciencia detrás de las emociones. Para comprender la disciplina emocional, primero necesitamos comprender qué son las emociones y por qué nos afectan con tanta fuerza. Durante siglos, filósofos y pensadores han reflexionado sobre las emociones como fuerzas invisibles que controlan la vida humana, pero hoy la ciencia nos ofrece herramientas precisas para entenderlas, medirlas e incluso entrenarlas. Cada emoción surge de un proceso complejo en el cerebro, donde se combinan químicos, neuronas y conexiones neuronales que trabajan de manera sorprendentemente eficiente para garantizar nuestra supervivencia, nuestra adaptación y nuestra interacción con el mundo. Desde un punto de vista biológico, las emociones son respuestas automáticas que el cuerpo genera para prepararnos frente a lo que percibimos como peligro, oportunidad o recompensa. El miedo activa el sistema nervioso simpático, acelerando el corazón y preparando los músculos para huir o enfrentar la amenaza. La alegría libera dopamina, una sustancia química que nos motiva a repetir la acción que la provocó. La tristeza, aunque a menudo incomoda, nos obliga a detenernos, reflexionar y reorganizar nuestras prioridades. Entender esto es clave. Nuestras emociones no son aleatorias ni caprichosas. Son sistemas de información altamente sofisticados que nos dan señales sobre lo que necesitamos, lo que valoramos y cómo debemos actuar. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. Mientras las emociones son automáticas, nuestras respuestas no tienen por qué serlo. El cerebro humano tiene la capacidad de desarrollar lo que la neurociencia llama corteza prefrontal, la parte responsable del razonamiento, la planificación y el control de impulsos. Esta área nos permite observar nuestras emociones, analizarlas y decidir cómo actuar. Incluso cuando el cuerpo y la mente nos empujan a reaccionar de manera instantánea, la disciplina emocional se basa precisamente en esta capacidad, entrenar la corteza prefrontal para que supervise la respuesta automática y nos permita elegir conscientemente. Cuando entendemos esto, se vuelve evidente que no estamos condenados a ser esclavos de la ira, la ansiedad o la frustración.
Podemos aprender a moderarlas, reinterpretarlas y transformarlas en herramientas que nos acerquen a nuestros objetivos en lugar de alejarnos de ellos. Las emociones también están profundamente ligadas a nuestros recuerdos y experiencias pasadas. Cada situación que vivimos deja una huella en nuestro cerebro, un patrón de activación que nos hace reaccionar de manera más rápida en situaciones similares. Por ejemplo, si en la infancia alguien nos ridiculizó por expresarnos, es probable que, años después, sintamos miedo o inseguridad al hablar en público. Este patrón se activa automáticamente, pero reconocerlo nos da la oportunidad de responder de manera diferente, consciente y dirigida. La disciplina emocional implica justamente esto: identificar los patrones que nos limitan, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar, rompiendo ciclos automáticos que muchas veces se repiten sin que nos demos cuenta. Otro aspecto fascinante es la relación entre emociones y cuerpo. El corazón, los músculos, el sistema digestivo y hasta la respiración están profundamente conectados con cómo sentimos y cómo pensamos. La respiración, por ejemplo, no solo refleja nuestro estado emocional, sino que también puede modificarlo. Respirar profundo y lento activa el sistema nervioso parasimpático, que calma la mente y reduce la reactividad. Adoptar posturas firmes y abiertas puede aumentar la confianza, aunque no nos sintamos confiados. La disciplina emocional entonces no se limita a entrenar la mente, también implica entrenar el cuerpo para que apoye un estado emocional equilibrado y consciente. Es un sistema integral donde mente, cuerpo y emociones trabajan juntos para crear una versión de nosotros mismos más resiliente y poderosa. Finalmente, es importante entender que las emociones son información, no instrucciones. Cada emoción nos dice algo sobre nuestra situación, nuestros deseos, miedos y límites, pero no nos obliga a actuar de una manera determinada. La diferencia entre quienes viven controlados por sus emociones y quienes las dominan es simple en apariencia, pero profunda en práctica. Los primeros reaccionan automáticamente, los segundos observan, interpretan y deciden conscientemente. Aprender a hacer esta distinción es el primer paso para la disciplina emocional, porque nos recuerda que incluso en medio del caos interno, siempre tenemos la posibilidad de elegir nuestra respuesta. A lo largo de este capítulo, la ciencia demuestra que nuestras emociones no son enemigas ni errores que deben ser corregidos. Son sistemas de información increíblemente sofisticados, diseñados para guiarnos, protegernos y motivarnos. Cuando aprendemos a comprenderlas, aceptarlas y utilizarlas de manera consciente, abrimos la puerta a un nuevo nivel de control personal. Descubrimos que la fuerza real no está en ignorar lo que sentimos, sino en dominar cómo reaccionamos a lo que sentimos, en tomar la información que nuestras emociones nos ofrecen y convertirla en decisiones inteligentes, en acción efectiva y en bienestar duradero. La disciplina emocional no es un concepto místico ni una aspiración lejana. Es un proceso práctico, científicamente fundamentado, que cualquiera puede aprender, desarrollar y aplicar en cada aspecto de su vida, desde las relaciones personales hasta el desempeño profesional, desde la gestión del estrés hasta la búsqueda de objetivos ambiciosos. Comprender la ciencia detrás de las emociones nos da poder, nos da claridad y nos da la confianza de que, aunque nuestras emociones sean naturales y poderosas, nosotros seguimos siendo los conductores de nuestra vida. Capítulo 3. Reconocer tus emociones. Reconocer nuestras emociones es, sin duda, uno de los pasos más importantes en el camino hacia la disciplina emocional, pero paradójicamente también uno de los más difíciles. La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida reaccionando a lo que sienten sin realmente detenerse a identificarlo o comprenderlo. La ira aparece y explotamos, la ansiedad surge y nos paraliza, la tristeza nos envuelve y nos sentimos atrapados, pero rara vez nos preguntamos, ¿qué estoy sintiendo realmente? O, ¿por qué estoy sintiendo esto? Reconocer nuestras emociones no es solo nombrarlas, es observarlas con atención, analizar su origen y comprender cómo influyen en nuestro comportamiento y decisiones. Es, en pocas palabras, tomar conciencia de lo que sucede dentro de nosotros antes de que suceda afuera. Cada emoción tiene un mensaje, una función específica que intenta comunicarnos algo sobre nuestro entorno, nuestras necesidades y nuestros límites. El miedo nos alerta sobre un posible peligro, pero también puede señalarnos áreas en las que necesitamos crecer. La tristeza nos indica pérdida, frustración o incomodidad y nos invita a reflexionar, a reorganizar nuestras prioridades y a cuidarnos. La alegría nos muestra lo que valoramos y lo que nos motiva, mientras que la ira nos da energía para establecer límites y protegernos.
Sin embargo, el problema surge cuando ignoramos estas señales o las confundimos con la situación misma. Sentir miedo no significa necesariamente que estemos en peligro real. A menudo es un reflejo de una amenaza percibida basada en experiencias pasadas, inseguridades o patrones mentales que se activan automáticamente. Aprender a reconocer esto requiere un nivel de honestidad brutal con nosotros mismos y la disposición a observar sin juzgar, sin intentar suprimir lo que sentimos ni exagerarlo. Uno de los ejercicios más efectivos para reconocer emociones es mapearlas, trazar un mapa interno que nos muestre qué sentimos, dónde lo sentimos y qué lo provoca. Esto no significa llenar hojas de papel con listas interminables, significa desarrollar un hábito diario de autoobservación. Por ejemplo, cuando sientes tensión en el pecho o en la garganta, pregúntate, ¿qué emoción está causando esta sensación? Luego sigue el rastro. ¿Proviene de un pensamiento, de un recuerdo, de una expectativa incumplida? Al practicar esto empezamos a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Nos damos cuenta de que ciertas personas, situaciones o incluso pensamientos automáticos disparan emociones específicas. Y al identificar estos disparadores, ganamos la capacidad de intervenir antes de reaccionar. Reconocer nuestras emociones también implica aceptar su existencia sin culpa ni juicio. Muchas personas sienten vergüenza por emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad, como si fueran defectos de carácter que deben ocultarse. La disciplina emocional rompe esta creencia limitante. No hay emociones buenas o malas, simplemente hay emociones que cumplen una función. La aceptación no significa rendirse a la emoción, sino permitir que esté presente mientras decidimos conscientemente cómo responder. Es decir, puedes sentir ira y al mismo tiempo elegir no gritar ni hacer daño. Puedes sentir tristeza y al mismo tiempo decidir cuidarte y avanzar. Puedes sentir miedo y aún así dar un paso hacia lo que deseas. La clave está en diferenciar entre sentir y reaccionar, entre tener una emoción y dejar que esa emoción te gobierne. Otro aspecto crucial es aprender a verbalizar lo que sentimos. Poner palabras a las emociones no solo las hace más claras y manejables, sino que activa áreas del cerebro responsables de la regulación emocional. Decir, estoy frustrado porque siento que no estoy avanzando en mi proyecto, tiene un efecto distinto a simplemente pensar, estoy molesto. Nombrar las emociones con precisión fortalece la corteza prefrontal, ayudando a que nuestra mente actúe con claridad y no bajo impulsos automáticos. A medida que nos familiarizamos con nuestro propio mapa emocional, se vuelve más fácil anticipar nuestras reacciones y elegir respuestas más alineadas con nuestros objetivos y valores. Reconocer nuestras emociones también nos conecta con los demás. Cuando entendemos lo que sentimos y por qué, podemos comunicarnos con mayor empatía y claridad, evitando malentendidos y conflictos innecesarios. Podemos explicar a otros lo que nos afecta sin culpar ni atacar, simplemente compartiendo nuestro estado interno de manera honesta y consciente. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que refuerza la sensación de control y equilibrio interno, porque cuando nuestras emociones están claras para nosotros, dejamos de ser víctimas de su tiranía. Finalmente, reconocer emociones es un acto de poder personal. Cada vez que identificamos con precisión lo que sentimos, trazamos un camino hacia la acción consciente y nos damos la oportunidad de elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. La disciplina emocional empieza aquí, en la observación honesta y sin filtros, en el reconocimiento de cada sentimiento y en la práctica constante de aceptar lo que somos mientras trabajamos hacia lo que queremos ser. No se trata de eliminar emociones ni de ser perfecto, sino de desarrollar la habilidad de ver, comprender y usar nuestras emociones como aliados en lugar de enemigos, convirtiéndonos así en arquitectos de nuestra vida emocional, en conductores de nuestra mente y en protagonistas conscientes de nuestro destino. Capítulo 4. La conexión entre emociones y hábitos. Para comprender verdaderamente la disciplina emocional, es esencial reconocer cómo nuestras emociones y hábitos están intrínsecamente ligados. Las emociones son el combustible de nuestras acciones. Los hábitos son la estructura que permite que ese combustible se transforme en movimiento constante. Cada hábito que tenemos, desde levantarnos a la misma hora hasta responder automáticamente al estrés o a la frustración, está impregnado de emociones, incluso cuando no somos conscientes de ello.
Los hábitos no son simplemente conductas mecánicas, son respuestas emocionales codificadas a lo largo del tiempo, patrones que nuestro cerebro aprende y repite porque funcionan para satisfacer necesidades, protegernos o darnos placer momentáneo. Cuando sentimos ansiedad, por ejemplo, podemos comer en exceso, revisar compulsivamente el teléfono o posponer tareas difíciles, y aunque estas acciones no resuelvan la fuente del problema, proporcionan un alivio emocional inmediato. Reconocer esto es crucial, porque la disciplina emocional comienza cuando dejamos de culpar a la situación externa y empezamos a ver cómo nuestras emociones moldean nuestras decisiones y hábitos diarios. Cada hábito tiene una emoción subyacente y cada emoción genera hábitos. La ira puede disparar hábitos de agresión o confrontación, pero también puede canalizarse en hábitos de acción decidida, de defensa de límites y de perseverancia. La tristeza puede generar hábitos de retraimiento y aislamiento, o, si se gestiona correctamente, puede alimentar la introspección, la creatividad y la búsqueda de soluciones. Incluso emociones positivas como la alegría o la satisfacción pueden reforzar hábitos. Sentir placer al hacer ejercicio o al trabajar en un proyecto nos hace repetir esas acciones, mientras que ignorar o subestimar nuestras emociones puede hacer que abandonemos hábitos que realmente nos beneficiarían. La clave está en reconocer la relación entre lo que sentimos y lo que hacemos y aprender a intervenir conscientemente para que nuestras emociones alimenten hábitos que nos acerquen a nuestras metas en lugar de sabotearlas. El cerebro, a través de la repetición, convierte estas respuestas en rutas automáticas llamadas circuitos neuronales. Cuanto más repetimos un hábito en respuesta a una emoción, más fuerte se vuelve este circuito y más automático es el comportamiento. Por eso muchas personas sienten que no pueden cambiar ciertos hábitos. No es falta de disciplina, es que el cerebro ha aprendido a reaccionar de manera automática ante emociones específicas. La buena noticia es que estos circuitos también pueden reprogramarse. Cada vez que elegimos conscientemente una respuesta diferente, estamos debilitando el viejo patrón y fortaleciendo uno nuevo. Por ejemplo, en lugar de comer impulsivamente cuando sentimos ansiedad, podemos aprender a respirar, reflexionar sobre lo que necesitamos realmente y tomar una acción que esté alineada con nuestros objetivos de bienestar. Al principio, esto requiere atención plena y esfuerzo deliberado, pero con la práctica constante se convierte en un hábito emocional que refuerza la disciplina en lugar de socavarla. Otro aspecto fundamental es comprender que la relación entre emociones y hábitos no solo ocurre en momentos extremos de estrés o conflicto, también se manifiesta en la vida cotidiana, en lo que hacemos de manera rutinaria. Cómo comenzamos el día, cómo enfrentamos pequeñas frustraciones, cómo reaccionamos ante la crítica, o incluso cómo nos cuidamos a nosotros mismos son ejemplos de hábitos que surgen de emociones repetidas y patrones aprendidos. Cuando observamos esto, nos damos cuenta de que la disciplina emocional no es un esfuerzo puntual, sino un compromiso diario. Cada elección consciente, cada pausa antes de reaccionar, cada momento en que decidimos actuar desde la intención en lugar del impulso, fortalece la capacidad de manejar nuestras emociones y construir hábitos que nos acerquen a nuestras metas. Además, entender esta conexión nos permite intervenir estratégicamente en nuestros hábitos para que trabajen a nuestro favor. Podemos diseñar nuestro entorno, nuestras rutinas y nuestros recordatorios de manera que las emociones positivas se disparen y refuercen comportamientos constructivos y que las emociones negativas sean gestionadas antes de que se conviertan en patrones destructivos. La disciplina emocional consiste en crear un sistema interno en el que nuestras emociones actúen como indicadores y nuestros hábitos como vehículos que transforman esas señales en acciones conscientes y efectivas. Con esta perspectiva, incluso los momentos de incomodidad se convierten en oportunidades. La ansiedad puede ser una señal de que necesitamos reorganizar nuestras prioridades, la frustración un llamado a ajustar nuestros hábitos o estrategias, y la tristeza un recordatorio de que debemos prestar atención a nuestras necesidades internas. Cada emoción se convierte así en información valiosa y cada hábito se convierte en una herramienta que nos permite utilizar esa información para avanzar de manera consciente. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos que no se trata de eliminar emociones ni de crear hábitos perfectos, sino de alinear ambos de manera que trabajen juntos en lugar de en contra. La disciplina emocional no es castigo ni restricción, es entrenamiento, práctica y aprendizaje constante. Cada emoción reconocida y cada hábito gestionado conscientemente fortalece nuestra capacidad de elegir, nos da claridad frente a la adversidad y nos permite actuar con intención en lugar de ser arrastrados por impulsos automáticos.
Cuando logramos esta armonía entre emociones y hábitos, descubrimos un poder interno que antes parecía inalcanzable, la capacidad de vivir con propósito, de sostener la motivación frente a los desafíos y de construir una vida donde cada acción esté alineada con nuestros valores, metas y bienestar. En última instancia, entender y dominar esta conexión nos transforma de simples reaccionarios a arquitectos de nuestra vida emocional, capaces de crear hábitos que reflejen no solo lo que sentimos, sino lo que queremos ser y lograr en la vida. Capítulo 5. Mindfulness y atención plena. La disciplina emocional no puede comprenderse plenamente sin incluir la práctica de la atención plena, conocida también como mindfulness, porque la base de toda gestión emocional efectiva es la capacidad de observar lo que sentimos sin identificarnos automáticamente con ello. Mindfulness no es meditación formal ni desconectarse del mundo. Es, en esencia, la habilidad de estar completamente presentes en el momento, de reconocer pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin juzgarlas ni reaccionar impulsivamente. Es observar la mente con la misma curiosidad con la que mirarías un paisaje nuevo, sin intentar cambiarlo, pero con la intención de entenderlo y aprender de él. Este simple acto de presencia tiene un efecto profundo. Nos permite separar la emoción del impulso, la sensación del comportamiento y el pensamiento del juicio, creando un espacio donde la elección consciente puede surgir. En la vida cotidiana, rara vez estamos realmente presentes. Pasamos gran parte del tiempo atrapados en preocupaciones sobre el pasado o anticipaciones del futuro, dejando que emociones como la ansiedad, la frustración o el resentimiento guíen nuestras decisiones sin que siquiera lo notemos. Mindfulness nos enseña a interrumpir este ciclo, a detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo puedo responder de manera que sea útil para mí y para los demás? Cuando cultivamos esta capacidad, empezamos a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, pequeños disparadores emocionales que nos hacen reaccionar de manera automática y hábitos que nos sabotean. Al hacerlo, cada emoción se convierte en información valiosa en lugar de un enemigo a combatir. La práctica de mindfulness también fortalece la corteza prefrontal del cerebro, que es la región encargada de la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Estudios muestran que personas que practican atención plena regularmente son capaces de regular mejor sus emociones, mantener la calma bajo presión y responder en lugar de reaccionar ante situaciones difíciles. Esto significa que la disciplina emocional no depende únicamente de fuerza de voluntad o motivación, depende de entrenar la mente para que observe primero, evalúe segundo y actúe tercero, creando un hábito de respuesta consciente que se vuelve automático con el tiempo. Cada vez que respiramos, prestamos atención a nuestro cuerpo o notamos un pensamiento sin juzgarlo, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de mantener la claridad emocional incluso en medio del caos. Un aspecto fundamental de mindfulness es la conexión con el cuerpo. Las emociones no solo se sienten en la mente, se manifiestan en tensiones, movimientos, respiración y sensaciones físicas que, si las ignoramos, pueden controlarnos. Aprender a percibir estas señales corporales nos da ventaja. La ansiedad puede sentirse como presión en el pecho, la ira como calor en la frente o tensión en los hombros, la tristeza como pesadez en la espalda o en los músculos. Observar estas señales sin reaccionar de inmediato nos permite detenernos antes de que la emoción nos arrastre y tomar decisiones más alineadas con nuestros objetivos y valores. Con práctica constante, esta conexión cuerpo-mente se convierte en una brújula interna que guía nuestras acciones y fortalece la resiliencia emocional. Mindfulness también nos enseña a romper la identificación automática con los pensamientos. Muchas veces creemos que somos nuestras emociones o pensamientos, cuando en realidad somos los observadores de ellos. Esta distinción, aunque sutil, transforma radicalmente nuestra capacidad de elección. Al notar un pensamiento de miedo, frustración o culpa y decir mentalmente, esto es un pensamiento, no necesariamente la realidad, creamos un espacio que permite decidir cómo actuar de manera consciente en lugar de ser arrastrados por impulsos automáticos. Este simple hábito, repetido miles de veces, desarrolla una fortaleza interna que protege frente al estrés, la presión y los conflictos y sienta las bases de una disciplina emocional sólida. Finalmente, mindfulness no se limita a la práctica formal de meditación o ejercicios específicos. Se trata de cultivar un estado de atención en cada acción cotidiana: caminar, comer, hablar con alguien, trabajar en un proyecto.
cada actividad puede convertirse en un ejercicio de observación consciente. Mientras más entrenamos esta habilidad, más natural se vuelve responder en lugar de reaccionar, más claro se vuelve nuestro mapa emocional y más alineados nos sentimos con nuestras decisiones y valores. La disciplina emocional, entonces, florece cuando combinamos la comprensión científica de nuestras emociones, la observación consciente de nuestros pensamientos y la conexión con nuestro cuerpo, creando un ciclo virtuoso donde la mente, el corazón y las acciones trabajan en armonía. Practicar mindfulness es, en última instancia, aprender a vivir con conciencia plena donde cada emoción, cada pensamiento y cada sensación se convierte en un aliado en lugar de un obstáculo. Nos enseña que no importa cuán intensas sean las circunstancias externas, siempre tenemos la capacidad de responder con claridad, intención y control, y que cada momento presente es una oportunidad para fortalecer nuestra disciplina emocional y vivir de manera más plena, consciente y empoderada. Capítulo 6. Gestión del estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son compañeros inevitables de la vida moderna. Ningún ser humano está completamente libre de ellos, y tratar de eliminarlos por completo es tan inútil como tratar de detener las olas del mar con las manos. La verdadera disciplina emocional no consiste en evitar estas emociones, sino en aprender a gestionarlas de manera que no nos controlen ni interfieran con nuestra capacidad de pensar, decidir y actuar con claridad. El estrés surge cuando sentimos que las demandas externas superan nuestra capacidad de respuesta, mientras que la ansiedad anticipa peligros futuros, reales o imaginarios, haciendo que el cuerpo y la mente se mantengan en un estado de alerta constante. Ambos, cuando no se gestionan, pueden generar hábitos destructivos, reacciones impulsivas, problemas de salud y una sensación persistente de agotamiento. Pero también pueden convertirse en señales poderosas que nos informan de nuestros límites, nuestras prioridades y áreas de mejora. La disciplina emocional consiste en escuchar estas señales, reconocer su función y responder de manera estratégica en lugar de reactiva. El primer paso para gestionar el estrés y la ansiedad es observarlas sin juicio, igual que hacemos en mindfulness. Muchas personas reaccionan al estrés con resistencia, negándolo o culpándose por sentirlo, lo que solo intensifica la presión interna. Detenerse a reconocer: estoy sintiendo ansiedad. Esto es una reacción natural de mi cuerpo ante una percepción de amenaza, crea un espacio para la elección consciente. Este simple acto de nombrar la emoción activa áreas del cerebro que ayudan a regular la respuesta emocional, reduce la reactividad automática y fortalece la capacidad de tomar decisiones alineadas con nuestros objetivos y valores. Al comprender que el estrés y la ansiedad son mensajes y no enemigos, cambiamos radicalmente nuestra relación con ellos, de una lucha constante a una gestión consciente y productiva. El cuerpo juega un papel central en la gestión de estas emociones. El estrés y la ansiedad se manifiestan físicamente: tensión en los hombros, respiración superficial, palpitaciones, tensión muscular, molestias digestivas. Aprender a escuchar estas señales y responder con técnicas de regulación corporal es fundamental. Respirar profundo y de manera consciente, relajar los músculos de manera progresiva, caminar para liberar tensión y practicar movimientos conscientes permiten reducir la intensidad de la emoción antes de que se convierta en hábito reactivo. Estas técnicas no son soluciones mágicas inmediatas, pero con práctica diaria fortalecen la capacidad de la mente para permanecer clara y enfocada, incluso en medio de situaciones altamente estresantes. Otro aspecto clave es reformular nuestra relación con las situaciones estresantes. La ansiedad muchas veces surge no por la magnitud de los problemas, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Pensamientos como «no voy a poder manejar esto» o «esto es demasiado para mí» amplifican la respuesta emocional y activan hábitos de evasión o pánico. Cambiar el enfoque a «esto es un desafío que puedo abordar paso a paso» disminuye la intensidad emocional y permite una respuesta más organizada y efectiva. Esta reformulación no se produce de la noche a la mañana. Requiere práctica, repetición y la voluntad de cuestionar creencias automáticas que hasta ahora parecían inamovibles. Cada vez que elegimos pensar de manera diferente frente a un estímulo estresante, fortalecemos la corteza prefrontal y debilitamos los patrones de reacción automática que nos habían controlado. Además, la gestión efectiva del estrés y la ansiedad implica establecer hábitos y rutinas que nos fortalezcan emocionalmente.
Dormir adecuadamente, mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio físico regular, meditar o practicar mindfulness y reservar tiempo para actividades que nos generen placer y bienestar son prácticas que no eliminan la ansiedad, pero reducen su intensidad y mejoran nuestra capacidad de respuesta. La disciplina emocional se manifiesta en la constancia. Incluso cuando no tenemos ganas de meditar o de ejercitarnos, hacerlo fortalece la resiliencia interna y nos prepara para enfrentar situaciones difíciles sin perder la claridad ni la compostura. Finalmente, gestionar el estrés y la ansiedad implica convertir la emoción en acción consciente. En lugar de dejar que la preocupación nos paralice, podemos usarla como guía para identificar prioridades, tomar decisiones estratégicas y avanzar paso a paso hacia nuestras metas. La ansiedad, correctamente interpretada, nos muestra dónde necesitamos prepararnos, qué debemos planificar y qué recursos necesitamos movilizar. El estrés nos indica qué áreas requieren límites, reorganización o ajustes en nuestras rutinas. Cada emoción se convierte en información que, cuando se gestiona con disciplina, se transforma en ventaja, en impulso para crecer y mejorar en lugar de obstáculo que nos frena. La disciplina emocional frente al estrés y la ansiedad no significa que dejemos de sentir, sino que aprendemos a sentir sin ser dominados, a reconocer sin reaccionar impulsivamente, a escuchar sin perder la claridad y a usar cada emoción como una herramienta que potencia nuestra capacidad de acción y decisión. Quien logra esto no vive sin estrés ni ansiedad, pero sí vive con control, equilibrio y propósito, capaz de enfrentar los desafíos con calma, actuar con intención y mantener la dirección hacia sus metas incluso cuando todo parece caótico. La verdadera libertad emocional nace de esta habilidad, de observar, aceptar y transformar lo que sentimos en fuerza, claridad y acción efectiva, haciendo del estrés y la ansiedad aliados silenciosos que nos impulsan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Capítulo 7. Autorregulación emocional. La autorregulación emocional es la habilidad de gestionar nuestras emociones de manera consciente, de reconocerlas, aceptarlas y decidir cómo actuar en función de ellas, en lugar de reaccionar automáticamente bajo su influencia. Es uno de los pilares fundamentales de la disciplina emocional porque la capacidad de responder de manera efectiva frente a cualquier situación depende menos de lo que sentimos y más de cómo elegimos manejarlo. La mayoría de las personas confunde autorregulación con represión. Piensan que controlar las emociones significa no sentir, ignorar la ira, disimular la tristeza o suprimir la ansiedad. Nada más lejos de la verdad. La verdadera autorregulación consiste en permitir que la emoción exista, comprender su origen, evaluarla y decidir conscientemente cómo responder. Es mirar la ira a los ojos y decidir actuar con firmeza pero sin agresión, sentir miedo y elegir avanzar con precaución en lugar de paralizarse, reconocer la frustración y usarla para motivarse a mejorar en lugar de rendirse. Este proceso requiere práctica, paciencia y una observación constante de uno mismo, pero sus resultados son profundos y transformadores. Quien domina la autorregulación emocional se convierte en conductor de su vida, capaz de mantener claridad, equilibrio y poder incluso en situaciones de alta presión. El primer paso hacia la autorregulación es reconocer las emociones en el momento exacto en que surgen. Cada emoción genera señales físicas y mentales, tensión en los músculos, aceleración del corazón, respiración superficial, pensamientos repetitivos o juicios automáticos. Ser capaz de notar estas señales antes de que la emoción se intensifique permite crear un espacio de elección. Este espacio es donde la disciplina emocional entra en acción. En lugar de dejarse arrastrar por la reacción inmediata, la persona que se autorregula toma un momento para respirar, observar y decidir cómo responder. Esta pausa, aunque breve, es poderosa. Convierte un impulso que normalmente se expresaría de manera automática en una acción consciente y dirigida hacia un objetivo. Con la práctica, esta pausa se convierte en un hábito y la capacidad de responder de manera consciente se vuelve automática, fortaleciendo la resiliencia y la claridad mental. Otro componente clave de la autorregulación es la gestión del diálogo interno. Muchos de nuestros impulsos provienen de pensamientos automáticos que amplifican emociones intensas. No puedo manejar esto es demasiado para mí, siempre me pasa lo mismo. Estos pensamientos, repetidos una y otra vez, generan un efecto de bola de nieve sobre nuestras emociones, incrementando la ira, la ansiedad o la frustración.
La autorregulación implica observar estos pensamientos, cuestionarlos y reemplazarlos por interpretaciones más útiles y realistas. Por ejemplo, cambiar un pensamiento como «no puedo controlar mi enojo» por «puedo notar mi enojo y elegir cómo expresarlo de manera constructiva», no elimina la emoción, pero transforma la forma en que la vivimos y cómo impacta nuestras acciones. Este proceso de reevaluación constante fortalece la corteza prefrontal, reduce la reactividad automática y genera un patrón de respuesta consciente que se convierte en hábito a largo plazo. La autorregulación emocional también requiere estrategias prácticas de manejo de la energía emocional. La ira intensa puede ser canalizada en acción constructiva, la ansiedad en preparación estratégica, la tristeza en reflexión y aprendizaje. Aprender a canalizar la energía de cada emoción en comportamientos que nos acerquen a nuestras metas es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar. Por ejemplo, si sentimos frustración por un proyecto que no avanza, podemos usar esa energía para reorganizar, planificar y actuar con mayor claridad en lugar de dejar que la emoción nos lleve a abandonar o reaccionar impulsivamente. Cada emoción, correctamente gestionada, se convierte en un recurso que fortalece nuestra motivación y nuestra capacidad de acción. Un aspecto fundamental de la autorregulación es la capacidad de sostener la calma bajo presión. Las situaciones de alta tensión, los conflictos interpersonales, los desafíos profesionales o personales ponen a prueba nuestra disciplina emocional. La persona que se autorregula no ignora la presión ni finge que no existe. En cambio, observa lo que ocurre internamente, identifica sus emociones y elige actuar con claridad sin dejar que el impulso domine. Este nivel de control no surge de la fuerza de voluntad pura, sino de la práctica constante de la atención plena, la observación interna y la creación de hábitos que permitan responder en lugar de reaccionar. Con el tiempo, la autorregulación se convierte en un estado natural. El individuo mantiene equilibrio incluso cuando todo a su alrededor parece caótico, demostrando que la verdadera fortaleza emocional no consiste en eliminar la emoción, sino en gestionarla de manera consciente y productiva. Finalmente, la autorregulación emocional es un proceso continuo y dinámico. No se trata de alcanzar un estado perfecto ni de suprimir completamente las emociones. Cada experiencia emocional, cada error, cada impulso que logramos gestionar conscientemente fortalece nuestra capacidad de elección. La disciplina emocional, cuando se basa en la autorregulación, nos permite vivir con claridad, coherencia y propósito, transformando emociones intensas en aliados que impulsan nuestras decisiones, relaciones y logros. Aprender a regularnos es aprender a gobernar nuestra vida desde adentro hacia afuera, creando un espacio donde cada emoción se convierte en información, cada pensamiento en guía y cada acción en un paso consciente hacia la mejor versión de nosotros mismos. Este es el fin del capítulo 7. El capítulo 8 se titula Resistencia emocional. Capítulo 8. Transformar emociones negativas en energía positiva. Todas las emociones, incluso las que consideramos negativas, tienen un propósito y un mensaje. La ira, la frustración, el miedo, la tristeza o la culpa no aparecen en nuestra vida por casualidad. Son señales de que algo en nuestro entorno, en nuestros pensamientos o en nuestras decisiones requiere atención. La mayoría de las personas intenta reprimirlas, ignorarlas o distraerse de ellas, pero ese enfoque solo las fortalece, las vuelve impredecibles y a menudo destructivas. La verdadera disciplina emocional consiste en reconocer estas emociones, comprender su origen y canalizar su energía de manera constructiva, transformando lo que podría paralizarnos en impulso, claridad y acción efectiva. Aprender a hacer esto no elimina las emociones negativas, las convierte en aliados estratégicos, nos da poder sobre nuestra vida y fortalece nuestra resiliencia frente a cualquier desafío. El primer paso para transformar una emoción negativa en energía positiva es identificarla y nombrarla con precisión. La ira puede manifestarse como irritación, resentimiento, impaciencia o enojo intenso. La tristeza puede aparecer como desmotivación, abatimiento o nostalgia. La ansiedad puede sentirse como preocupación constante o tensión física. Ponerle nombre a la emoción permite separarla del pensamiento automático que la acompaña y nos da claridad sobre lo que realmente estamos sintiendo. Al hacerlo, abrimos un espacio de elección,
porque reconocer no es reaccionar. Por ejemplo, en lugar de reaccionar con explosión ante un comentario hiriente, podemos reconocer que estamos sintiendo enojo y decidir cómo usar esa energía de manera constructiva, tal vez expresando nuestro punto de vista con firmeza pero con calma, o canalizando la emoción en acción productiva para resolver un problema pendiente. Una vez identificada la emoción, el siguiente paso es analizar su mensaje y propósito. Cada emoción negativa nos indica algo sobre nuestros límites, necesidades, valores o errores. La frustración nos señala que algo no está funcionando como esperamos. El miedo nos alerta sobre riesgos o situaciones que requieren preparación. La culpa nos invita a reflexionar sobre acciones que podrían corregirse. Si podemos interpretar estos mensajes sin juicio, comenzamos a ver que la emoción no es enemiga, sino guía. Transformarla en energía positiva significa usar esta información para tomar decisiones conscientes, actuar estratégicamente y avanzar hacia nuestros objetivos en lugar de quedarnos atrapados en el malestar. La tercera clave es canalizar la energía emocional en acción constructiva. Las emociones negativas suelen generar gran cantidad de energía interna. Si no se libera de manera productiva, se convierte en tensión, estrés o hábitos destructivos. Por ejemplo, la ira puede transformarse en fuerza para establecer límites claros o defender una idea. La frustración puede convertirse en motivación para reorganizar un proyecto o mejorar habilidades. La ansiedad puede ser usada como alerta para prepararse y anticipar dificultades. La disciplina emocional consiste en aprender a dirigir esta energía hacia resultados concretos que nos acerquen a nuestros objetivos y nos fortalezcan como personas. Cada emoción negativa es combustible. La diferencia entre estancamiento y avance depende de nuestra habilidad para canalizarla correctamente. Otro componente esencial es reformular la perspectiva frente a la emoción. Lo que inicialmente sentimos como amenaza o bloqueo puede reinterpretarse como oportunidad. La tristeza puede enseñarnos resiliencia. La crítica puede convertirse en aprendizaje. Los errores pueden transformarse en experiencia. Esta reformulación no minimiza la emoción ni niega su existencia. Simplemente nos permite usarla como un recurso que potencia nuestra capacidad de crecimiento. Cada vez que elegimos ver lo negativo como oportunidad, fortalecemos nuestro cerebro para responder con creatividad, motivación y claridad, en lugar de caer en la queja, la resignación o la autocompasión. Finalmente, transformar emociones negativas en energía positiva requiere práctica constante y atención plena. No se trata de un esfuerzo puntual ni de un truco mental rápido, sino de cultivar un hábito diario de observación, análisis y acción consciente. Cada momento en que reconocemos una emoción, evaluamos su mensaje y la canalizamos hacia un comportamiento constructivo, estamos entrenando nuestra mente y nuestro cuerpo para responder de manera deliberada y eficaz. Con el tiempo esta habilidad se vuelve automática. La energía que antes nos paralizaba, ahora nos impulsa. El miedo que nos detenía, ahora nos alerta y nos prepara. La frustración que nos bloqueaba, ahora nos motiva a actuar con precisión y determinación. La disciplina emocional, aplicada a las emociones negativas, nos enseña que no existe fracaso real, solo información que puede ser transformada en acción. No existe bloqueo permanente, sino energía que puede ser redirigida. No existe emoción destructiva, sino oportunidad para crecer y fortalecernos. Cada emoción negativa que aprendemos a reconocer, comprender y canalizar se convierte en un aliado silente que potencia nuestra claridad, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de avanzar con intención. Aprender a hacer esto nos libera de la tiranía de las emociones automáticas y nos permite vivir de manera más consciente, equilibrada y poderosa, convirtiendo cada desafío en un trampolín hacia nuestra mejor versión. Capítulo 9. Disciplina emocional en el trabajo y los estudios. La vida moderna exige un nivel de enfoque, responsabilidad y resiliencia que muchas veces nuestras emociones no están dispuestas a facilitar de manera automática. En el trabajo, en los estudios o en cualquier proyecto de largo plazo, la presión, la crítica, los plazos y las expectativas generan emociones intensas que pueden minar nuestra productividad, creatividad y bienestar. La disciplina emocional se convierte entonces en un recurso indispensable. Nos permite mantener la claridad, actuar con coherencia
y sostener la motivación incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. No se trata simplemente de ser eficientes o cumplir metas, sino de gestionar nuestras emociones de manera que se conviertan en aliadas estratégicas para el desempeño, en lugar de obstáculos que nos sabotean. El primer aspecto clave es reconocer cómo las emociones impactan nuestro rendimiento. La ansiedad ante un examen o una entrega importante puede aumentar la tensión y dificultar la concentración, mientras que la frustración frente a un proyecto complejo puede generar procrastinación o impulsividad. La ira hacia compañeros, profesores o colegas puede afectar nuestras relaciones y generar conflictos innecesarios. Si no somos conscientes de estas emociones y de cómo influyen en nuestras decisiones y hábitos, terminamos reaccionando de manera automática, tomando decisiones poco efectivas y generando ciclos de frustración y estrés. La disciplina emocional implica observar estas emociones, identificarlas y comprender su origen para poder actuar desde la intención en lugar del impulso. Una estrategia fundamental es usar la emoción como brújula y motivación. Cada emoción que sentimos ante una tarea o desafío puede transformarse en energía que nos impulse a actuar. La ansiedad puede convertirse en preparación y organización. La frustración en creatividad y búsqueda de soluciones. La indignación frente a la injusticia o la falta de reconocimiento en motivación para mejorar habilidades, buscar alternativas o establecer límites claros. Aprender a canalizar estas emociones hacia resultados concretos requiere práctica, pero los beneficios son enormes. No solo aumentamos la productividad, sino que reducimos el desgaste emocional y fortalecemos nuestra resiliencia ante situaciones difíciles. Otro componente crítico es la planificación emocional de nuestro día a día. Esto significa anticipar los momentos que probablemente generen emociones intensas y establecer estrategias de manejo preventivo. Por ejemplo, si sabes que cierta reunión genera estrés o conflicto, puedes prepararte mentalmente para mantener la calma, respirar profundamente y responder de manera constructiva. Si tienes un examen o proyecto que provoca ansiedad, planificar pasos concretos, dividir el trabajo en tareas pequeñas y practicar técnicas de relajación antes de enfrentarlo ayuda a transformar la tensión en enfoque. La disciplina emocional aplicada de manera preventiva nos permite sostener nuestro rendimiento y bienestar, incluso en entornos exigentes y competitivos. La comunicación consciente es otro elemento indispensable. En el trabajo y los estudios, nuestras emociones no solo afectan nuestro desempeño personal, sino también nuestras relaciones con otros. Aprender a expresar emociones de manera clara, respetuosa y constructiva evita conflictos, fortalece el trabajo en equipo y genera un entorno más equilibrado. Por ejemplo, reconocer internamente que sentimos frustración ante un compañero y luego comunicarlo de manera calmado y objetiva, en lugar de reaccionar con agresión, demuestra control y profesionalismo, al mismo tiempo que mantiene relaciones saludables. La disciplina emocional no se limita a la gestión interna, sino que se refleja en la manera en que interactuamos con el mundo. La constancia es la clave. La disciplina emocional no se manifiesta en un solo momento de claridad, sino en la repetición diaria de hábitos y prácticas que fortalecen nuestra capacidad de observación, autorregulación y acción consciente. Esto incluye rutinas de revisión personal, ejercicios de mindfulness, planificación de tareas, pausas estratégicas para respirar o reflexionar y el hábito de interpretar cada desafío como una oportunidad para crecer emocional y profesionalmente. Con el tiempo, estas prácticas se integran en nuestra manera de actuar, generando una estabilidad emocional que nos permite mantener enfoque, productividad y motivación constante incluso frente a la presión más intensa. Finalmente, aplicar disciplina emocional en el trabajo y los estudios nos transforma de simples ejecutores a gestores conscientes de nuestra energía, emociones y resultados. Nos permite sostener el equilibrio entre eficiencia y bienestar, tomar decisiones claras bajo presión, resolver conflictos con inteligencia y aprovechar cada emoción como una herramienta que potencia nuestro desempeño. La disciplina emocional convierte los desafíos, las críticas, la presión y los errores en aliados que nos enseñan, nos impulsan y nos preparan para alcanzar objetivos de manera consistente y sostenible. No se trata de eliminar las emociones negativas ni de evitar situaciones difíciles. Se trata de aprender a verlas, comprenderlas y usarlas como combustible para avanzar con claridad, poder y propósito, construyendo no solo éxito académico o profesional, sino una vida más equilibrada y empoderada. Capítulo 10. Relaciones saludables y límites emocionales. Las relaciones humanas son una de las fuentes más importantes de satisfacción,
crecimiento y aprendizaje, pero también pueden ser un terreno fértil para conflictos, frustraciones y agotamiento emocional si no se manejan con disciplina emocional. Cada interacción, desde una conversación cotidiana hasta una discusión intensa, activa emociones que pueden influir en nuestro comportamiento y nuestras decisiones. La disciplina emocional aplicada a las relaciones significa ser consciente de nuestras emociones y las de los demás, reconocer cómo éstas afectan la dinámica de la relación y establecer límites claros que protejan nuestro bienestar sin dañar el vínculo. No se trata de aislarse ni de ser rígido, sino de crear un equilibrio donde podamos expresar nuestras emociones de manera constructiva, responder con claridad y mantener la integridad personal mientras interactuamos de manera efectiva y empática. El primer paso es reconocer nuestras emociones durante la interacción. Antes de responder a un comentario que nos irrita o nos hiere, debemos notar la sensación interna, la tensión en el cuerpo, la presión en el pecho o la urgencia de decir algo de inmediato. Observar estas señales nos permite pausar y decidir cómo actuar. Esta pausa puede ser breve, apenas unos segundos, pero es suficiente para que la respuesta sea consciente y no reactiva. En las relaciones, las respuestas automáticas suelen generar malentendidos, conflictos innecesarios o resentimiento. Por el contrario, las respuestas conscientes construyen confianza, respeto y cercanía porque muestran que somos capaces de gestionar nuestras emociones y priorizar la comunicación efectiva. Otro componente crucial es la comunicación clara y asertiva. Muchas personas confunden asertividad con agresividad o sumisión, y esto afecta sus relaciones. La disciplina emocional nos permite comunicar lo que sentimos y necesitamos sin herir ni someternos. Expresar emociones con honestidad y respeto fortalece los vínculos, facilita la resolución de conflictos y evita la acumulación de resentimientos. Por ejemplo, decir, me siento frustrado cuando no recibo retroalimentación en mi trabajo, es distinto a reaccionar con enojo o resentimiento pasivo. La primera opción genera un espacio de diálogo, comprensión y cooperación. La segunda aumenta la tensión y puede dañar la relación. La autorregulación y la conciencia emocional son fundamentales para sostener esta claridad, porque nos permiten responder desde la intención y no desde el impulso. Establecer límites emocionales es otro pilar esencial. Cada persona tiene límites naturales de tolerancia, energía y compromiso, y respetarlos es parte de la disciplina emocional. Decir no cuando algo excede nuestras capacidades o va en contra de nuestros valores no es egoísmo, es autocuidado. Del mismo modo, identificar cuándo necesitamos distanciarnos de relaciones tóxicas o negativas es un acto de protección consciente que nos permite mantener equilibrio interno. Los límites claros no solo protegen nuestra salud emocional, sino que también fortalecen el respeto mutuo porque muestran a los demás cómo esperamos ser tratados y cómo esperamos interactuar. La disciplina emocional nos da la confianza y la claridad para establecer estos límites sin culpa ni miedo, entendiendo que mantener nuestro bienestar es la base para poder contribuir positivamente en cualquier relación. La empatía es otro elemento que no puede faltar en relaciones saludables. La disciplina emocional no se trata únicamente de manejar nuestras propias emociones, sino también de reconocer y responder a las emociones de los demás. Escuchar activamente, percibir señales no verbales y comprender las necesidades emocionales de quienes nos rodean nos permite actuar con mayor conciencia y compasión. La combinación de límites claros y empatía crea un equilibrio donde nuestras relaciones son constructivas y enriquecedoras porque cada interacción se basa en respeto mutuo, comunicación consciente y comprensión genuina. Finalmente, las relaciones saludables requieren práctica y consistencia. La disciplina emocional no se manifiesta de manera perfecta desde el primer momento, sino que se fortalece con cada interacción, con cada conversación difícil, con cada conflicto manejado con conciencia y respeto. Cada vez que elegimos responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso, cada vez que comunicamos nuestras emociones de manera asertiva, cada vez que establecemos límites sin culpa y escuchamos con empatía, estamos entrenando nuestra capacidad de mantener relaciones que nutren, fortalecen y elevan tanto nuestra vida como la de quienes nos rodean. En última instancia, aplicar disciplina emocional en las relaciones y los límites emocionales nos transforma de individuos reactivos a personas conscientes, capaces de sostener vínculos saludables sin perder nuestra integridad ni nuestro equilibrio interno. Nos permite convertir cada interacción en una oportunidad de crecimiento, entendimiento y conexión, mostrando que la verdadera fuerza emocional no reside en controlar a los demás, sino en gestionar nuestras propias emociones de manera consciente y estratégica, construyendo relaciones que nos apoyen, inspiren y potencien en cada etapa de nuestra vida.
Resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad de enfrentar adversidades, desafíos y fracasos sin perder el equilibrio interno, sin dejar que las emociones negativas nos dominen y sin abandonar nuestros objetivos o valores. Es, en esencia, la habilidad de recuperarse de los golpes de la vida, aprender de ellos y seguir avanzando con claridad y fuerza. Muchas personas confunden resiliencia con resistencia pasiva o tolerancia al sufrimiento, pero la disciplina emocional nos enseña que ser resiliente no significa soportar el dolor sin reaccionar, sino gestionar conscientemente las emociones que surgen ante el dolor, la pérdida o la dificultad, transformándolas en herramientas de aprendizaje y acción. La resiliencia emocional es, por tanto, un proceso activo, deliberado y profundamente personal, que se cultiva con práctica constante, autoconciencia y manejo inteligente de nuestras emociones. El primer paso para desarrollar resiliencia emocional es aceptar la realidad de lo que sentimos. Cuando enfrentamos un fracaso, una pérdida o una situación difícil, es natural sentir tristeza, frustración, miedo o enojo. Negar estas emociones o intentar ignorarlas solo retrasa la recuperación y debilita nuestra capacidad de respuesta. La disciplina emocional nos enseña a observar estas emociones con honestidad y sin juicio, reconociendo que son una parte inevitable de la experiencia humana y que, lejos de debilitarnos, nos ofrecen información sobre nuestras necesidades, límites y oportunidades de crecimiento. Al aceptar lo que sentimos, abrimos un espacio para la reflexión, el aprendizaje y la acción consciente. El segundo aspecto clave es reaprender la narrativa interna. Cuando enfrentamos adversidades, tendemos a contarnos historias negativas. Nunca podré lograrlo. Esto es demasiado para mí. Siempre me pasa lo mismo. Estas historias amplifican la emoción negativa y limitan nuestra capacidad de actuar de manera constructiva. La disciplina emocional nos permite identificar estos patrones de pensamiento y transformarlos en interpretaciones más útiles y realistas. Por ejemplo, cambiar un pensamiento como «fracasaré» por «esto es un obstáculo que puedo superar paso a paso». No elimina el desafío, pero nos da claridad, reduce la ansiedad y nos permite responder con decisión en lugar de paralizarnos. Cada pequeño cambio en la narrativa interna fortalece la resiliencia, porque nos enseña que nuestras emociones pueden ser observadas, comprendidas y canalizadas en lugar de controlar nuestras acciones. Otro componente central de la resiliencia emocional es la acción deliberada. No basta con reconocer las emociones o reinterpretar la situación. Necesitamos actuar de manera consciente y estratégica. La resiliencia se construye al tomar decisiones pequeñas y consistentes, aun cuando la motivación es baja o el miedo es intenso. Cada paso, por mínimo que sea, refuerza la sensación de control y demuestra que somos capaces de avanzar a pesar de la adversidad. Esta práctica constante genera un efecto acumulativo. Con el tiempo, enfrentemos desafíos más grandes con mayor confianza, porque hemos entrenado nuestra mente y nuestras emociones para responder con equilibrio, claridad y determinación. La conexión con otros también es vital para la resiliencia emocional. La disciplina emocional no implica aislamiento ni fortaleza solitaria. Significa saber apoyarse en relaciones saludables y buscar ayuda cuando es necesario, sin perder autonomía ni dependencia emocional. Compartir emociones, aprender de la experiencia de otros y recibir apoyo nos permite procesar las emociones de manera más efectiva, ampliar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Las relaciones saludables funcionan como un amortiguador frente al estrés, proporcionando comprensión, guía y motivación para seguir adelante. Finalmente, la resiliencia emocional se fortalece mediante la práctica de la reflexión y el aprendizaje continuo. Cada desafío superado, cada emoción gestionada con conciencia y cada decisión tomada con claridad nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y sobre cómo enfrentar futuras dificultades. La disciplina emocional nos permite convertir cada experiencia, incluso la más dolorosa, en un recurso que fortalece nuestra claridad, nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de actuar con intención. Nos muestra que los fracasos no son permanentes, las emociones intensas no son amenazas y los desafíos no son impedimentos insuperables. Al cultivar resiliencia emocional, aprendemos a levantarnos con mayor fuerza cada vez que caemos, a adaptarnos con flexibilidad y avanzar con propósito, demostrando que la verdadera fuerza no está en la ausencia de adversidades, sino en la capacidad de mantener el equilibrio, transformar la emoción y persistir hacia nuestros objetivos a pesar de todo.
No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.